En esta ocasión me corresponde hablarles sobre la legislación concerniente a la informática jurídica aplicada a otros países. Muchos han sido los problemas que han surgido a nivel internacional en materia de delincuencia informática. Tradicionalmente se ha considerado en todos los países el principio de territorialidad, que consiste en aplicar sanciones penales cuando el delito ha sido cometido dentro del territorio nacional. Pero en cuanto a delitos informáticos, la situación cambia, ya que el delito pudo haberse cometido en cualquier país distinto de donde se realizó en sí el problema. Estas situaciones hicieron que los países se vieran en la necesidad de agruparse y definir términos cibernéticos que pudieran permitir la unificación de criterios en esta materia, asignando nombres conocidos en materia de delitos tradicionales adaptados a la informática. Delitos como el hurto, el sabotaje, el robo, el espionaje, la estafa, el fraude, entre otros. Esta situación dio origen a que distintas organizaciones internacionales tomaran la iniciativa de organizarse y establecer pautas para tratar de manera jurídica dichos temas. Tal es el caso de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la cual en 1986 publicó un informe titulado Delitos de Informática, Análisis de la Normativa Jurídica, donde se recomendaba que cada país implementara y promulgara dentro de su normativa jurídica leyes penales especiales para prohibir y sancionar dichos actos, teniendo como delitos informáticos el fraude y falsificación informáticos, el acceso no autorizado, entre otros. La Comisión Política de Información, Computadores y Comunicaciones recomendó que se instituyesen protecciones penales contra otros usos indebidos de la informática, proporcionando un listado de carácter optativo o facultativo, el cual incluía como delitos los siguientes: el espionaje informático, la utilización no autorizada de un programa de computadora protegido, el robo de secretos comerciales y el acceso no autorizado de sistemas de computación. Adicionalmente, el Comité Especial de Expertos en Delitos Informáticos del Comité Europeo para los Problemas de Delincuencia se dedicó a examinar temas como la protección de datos personales, las víctimas, la prevención de los mismos y el procedimiento en lo relativo a la investigación, la confiscación internacional de bancos de datos y la cooperación internacional en la investigación y represión del delito informático. Desde el año de 1968, la Asamblea de los Derechos Humanos, auspiciada por la ONU, mostró su preocupación por la manera en que la ciencia y la tecnología podrían alterar los derechos individuales, por lo que se vio en la necesidad de crear un régimen jurídico que pudiera afrontar en todas las dimensiones posibles los problemas que se presentarían en el futuro. El Manual de la ONU para la Prevención y el Control de Delitos Informáticos explica que problemas que trascienden a nivel internacional magnifican los inconvenientes y las insuficiencias, por lo que los delitos informáticos constituyen una nueva forma de crimen transnacional y su combate requiere de una eficaz cooperación internacional. Otra organización internacional que también se dedica a tratar el aspecto de la seguridad informática es la Asociación Internacional de Derecho Penal, que hace unos años realizó diversas recomendaciones respecto a los delitos informáticos, por lo que sugiere que el derecho penal tradicional, cuando no es suficiente, será necesario promover la modificación de los delitos existentes o la creación de otros nuevos. Este señala como delitos, por ejemplo, el tráfico de contraseñas informáticas obtenidas por medios inapropiados, como hackear esas contraseñas o robarlas, la distribución de virus o programas similares, entre otros. En el caso de la Organización de Estados Americanos, más conocido como la OEA, entre las estrategias de seguridad cibernéticas demostró la gravedad de las amenazas de seguridad de los sistemas de información, las infraestructuras esenciales y las económicas de todo el mundo. No solo estamos hablando de nuestro país o los países vecinos, estamos hablando de todo el mundo. O sea, la fragilidad de nuestros datos al estar en la internet.
Entre los países que cuentan con una legislación apropiada, cabe mencionar Chile, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, España, Alemania, China, Holanda y Austria. En el caso de Estados Unidos adoptó en 1994 el Acta Federal de Abuso Computacional, modificando así la que ya tenían de 1986. Esta eliminó los argumentos hipertécnicos como qué es o no es un virus, qué es un gusano, qué es un caballo de Troya, etc. La nueva acta proscribe la transmisión de un programa, información, códigos o comandos, todo eso queda fuera, por lo que constituyó un adelanto, porque está dirigido directamente contra los actos de transmisión de virus. Esta nueva acta regula lo concerniente en materia de las estafas electrónicas, las defraudaciones y otros actos dolosos relacionados con los dispositivos de acceso a sistemas informáticos, sancionando con pena de prisión y multa a la persona que defraude a otro mediante la utilización de una computadora o una red informática. En el caso de Alemania sancionó en 1986 la Ley contra la Criminalidad Económica, que contemplaba delitos como espionaje de datos, estafa informática, alteración de datos, sabotaje informático, entre otros. Austria reformó y sancionó el 22 de diciembre de 1987 una reforma al Código Penal, donde se sanciona a todos aquellos que con dolo causen un perjuicio patrimonial a otro, a un tercero, ¿verdad?, influyendo en los resultados de una elaboración de datos automática a través de un programa, por medio de la introducción, cancelación o alteración de datos, o simplemente actuar sobre el curso del procesamiento de los mismos. Además, contempla sanciones para quienes cometen este hecho utilizando su profesión de especialistas en sistemas. Gran Bretaña, debido a un caso de hacking en 1991, comenzó a regir en este país la Ley de Abusos Informáticos, en la cual se sanciona con pena de 5 años de prisión y multa a quien intente con o sin éxito alterar datos sin autorización. Holanda, en 1993, crea o entra en vigencia la Ley de Delitos Informáticos, en la cual se penaliza el hacking, el pre-hacking, que es la utilización de servicios de telecomunicaciones, evitando el pago total o parcial de dichos servicios, la ingeniería social y la distribución de virus. Francia, por su lado, en enero de 1988, este país dicta la ley relativa al fraude informático, en la que se consideran aspectos como la intromisión fraudulenta que suprima o modifique datos, y la supresión o modificación de datos contenidos en el sistema, o bien la alteración del funcionamiento del mismo, o sea, sabotaje en pocas palabras, ¿verdad? En el caso de España, el nuevo Código Penal de España establece que quien causare daños en propiedad ajena se le aplicará pena de prisión o multa en lo referente a la realización por cualquier medio de destrucción, alteración o cualquier otro daño en los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos en redes o sistemas informáticos. También sanciona la violación de secretos, el espionaje y la divulgación de los mismos, aplicando también penas de prisión y multas. También en materia de estafas electrónicas, tipifica las estafas con ánimo de lucro valiéndose de alguna manipulación informática. En este caso no se detallan las penas a aplicar en el caso respectivo o en la comisión del delito, ¿verdad? Chile fue el primer país de Latinoamérica en sancionar una ley contra delitos informáticos. Esta entró en vigencia el 7 de junio del 83 y esta ley refiere delitos como la destrucción o inutilización de los datos contenidos dentro de un computador, la conducta maliciosa tendiente a la destrucción o inutilización de un sistema de tratamiento de información, o la conducta maliciosa que altere, dañe o destruya datos contenidos en un sistema de información. Vamos a hablar también sobre la protección de los datos personales.
Países desarrollados como Portugal, España, Austria, Suiza, Alemania y Holanda, por ejemplo, en materia de la protección de datos personales tiene un alcance a nivel constitucional. Vemos aquí que Portugal fue el primer país en considerar en 1976 el problema de la protección de datos personales a nivel internacional. España, en su Constitución de 1978 y sus posteriores reformas del 82 y 92, dispone las limitaciones de que será objeto la informática en función del honor, de la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. Holanda, en 1985, por primera vez, se pronuncia para proteger la distribución de los datos personales. En otro sentido, existen ya varios países que cuentan con una ley de carácter general en relación a la protección de datos, conteniendo ya disposiciones alusivas al problema. En la actualidad existe una preocupación verdadera de lo que conlleva el mal uso de datos personales y de la información en general, por lo que se estudia una promulgación de ordenamientos jurídicos en particular, como en el caso de Japón, Italia, Austria y Grecia. En los países en vías de desarrollo, como la India, Brasil y Argentina, se observa que se ha llegado a un desarrollo informático muy interesante, por lo que la preocupación al problema de la protección de datos personales, como de la información en general, cobra cada vez más importancia. La mayor preocupación ha surgido a nivel internacional, pero con el problema de flujo de datos transfronterizos, por ser datos que viajan a través de las redes telemáticas sin límite de fronteras. Dentro del panorama internacional existen ya organismos que han regulado jurídicamente este fenómeno, el del flujo de datos transfronterizos, como por ejemplo el Centro de Corporaciones Transnacionales de la ONU, la Comisión de Comercio y Desarrollo de la ONU, la Oficina Intergubernamental para la Informática, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la UNESCO, la Organización Internacional de Telecomunicaciones vía satélite y el Banco Mundial, que se preocupan por el derecho de la privacidad y confidencialidad de datos. Es de relevancia mencionar que el único acuerdo a nivel internacional que existe en la actualidad en esta materia es el relacionado a la protección de datos personales, conocido como el Convenio de Estrasburgo. Este se dio el 28 de enero de 1981 y fue denominado la Convención para la Protección de las Personas respecto al tratamiento automatizado de carácter personal, o también llamado Convenio 108 de Estrasburgo. Este convenio fue suscrito por países como Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, entre otros, y contiene disposiciones relativas a objetivos, definiciones, ámbitos de aplicación, obligaciones de las partes, derechos, excepciones, sanciones, consignas generales y específicas, no solo a nivel de protección de datos personales, sino también a nivel del flujo de datos transfronterizos. Bueno, espero que esta información sea de utilidad y gracias por su atención.